bienvenida nuevamente. Esto es Salud Total. Hoy les tenemos preparado un programa muy especial, pero antes me encantaría presentarles a nuestra nueva integrante, la doctora Maray Lorena Soria. Bienvenida a esta su casa, Salud Total. Muchas gracias, Carlita, a ti y a todos nuestros televidentes. Para mí es un gusto estar aquí en Salud Total. Y bueno, el día de hoy tenemos, como todos los lunes, preparado un programa muy especial. Tenemos a nuestros amigos de COEM, Centro Oncológico y Especialidades Médicas, que nos van a tratar unos temas muy interesantes como lupus, leucemia, hígado graso y obesidad. Y bueno, también tenemos a nuestros amigos de Urox con temas muy importantes, el doctor Vega y López, y bueno, un programa muy especial. Así que, ¿qué les parece? Sin más preámbulos, arrancamos porque esto es Salud Total. Hoy le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Karina Teresita González Rodríguez, subespecialista en hematología, medicina interna y además certificada por el Consejo Mexicano de Hematología. Doctora, un placer tenerla con nosotros nuevamente y porque el público lo pidió y hay muchos temas que poner sobre la mesa. Muchas gracias, muy amables, y nuevamente aquí estamos a la orden. Doctora, a mí me gustaría comenzar esta charla para ir poniéndonos un poquito en materia, aclarando qué padecimientos ve un hematólogo. Bueno, lo platicábamos en la plática anterior, valga la redundancia. El hematólogo es el experto, es aquel médico especialista que está encargado de detectar, de diagnosticar y de tratar todos los padecimientos relacionados a la sangre, que es un órgano líquido, pero que esa sangre tiene una fábrica. La fábrica es la médula ósea y está contenida en todos nuestros huesos, y además también los órganos relacionados a la sangre, que se consideran órganos hematopoyéticos, como son el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos. En ellos también puede haber algún problema, generar alguna situación en donde también el hematólogo es el encargado de atenderlo. También a nivel de la sangre está el sistema de coagulación, que aunque los factores de la coagulación se producen en el hígado, la acción principal es a través de la sangre. El sistema hemostático es indispensable para que no sangremos, pero también es un equilibrio que permite que formemos coágulos patológicos, que son trombos. Entonces, el hematólogo abarca todo ese grupo de posibles padecimientos. ¿Cuáles son los mitos con los que más se ha topado en su profesión? Bueno, lo platicábamos anteriormente. El mito más importante con el que nos llegan nuestros pacientes es, y justo ayer tuve una pacientita, trabajo para 2 instituciones, y llega en una de ellas y me dice: doctora, es que vengo con usted, vengo muy angustiada porque traigo 9 gramos de hemoglobina, que la hemoglobina es el parámetro que utilizamos para definir anemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, como mi mami tuvo leucemia, que es un antecedente muy importante en esa paciente en particular, pero estamos de acuerdo que en la gran mayoría de los pacientes no tienen ese antecedente heredofamiliar, yo estoy muy angustiada porque yo creo que me voy a transformar en una leucemia. Le digo, bueno, de ninguna manera. La biometría hemática es el estudio de laboratorio que más utilizamos para tratar de ver el comportamiento de la sangre. Y entonces, de acuerdo a los parámetros de la serie roja que se miden a través de ese estudio, que se cuantificó por un analizador, un equipo, ¿verdad? Actualmente tenemos equipos que contabilizan las células de la sangre, entre ellas la serie roja. Entonces, bueno, la tranquilizo y le digo: mira, todas las características de tu serie roja en este momento nos están orientando a la anemia más común de todo el planeta, que es la anemia por deficiencia de hierro. Y la causa más común porque a las mujeres en edad reproductiva nos pueda faltar hierro son, pues, que tengas un sangrado menstrual muy abundante y que para ti es normal, ¿verdad? En el caso de mi paciente, ella estaba acostumbrada a tener un sangrado menstrual entre 7 y 10 días. Entonces, bueno, nosotros normalizamos, las mujeres tendemos a normalizar, o a veces nuestra referencia es nuestra propia mami, nuestras hermanas, nuestras primas, y a lo mejor también ellas tienen ciclos menstruales que tienen esa duración, y dices, bueno, pues si en mi familia es normal, claro, y entonces vamos normalizando cosas, no consultamos, lo damos por hecho, aparte que todavía tocar esos temas a veces, e incluso en este siglo, sigue siendo complicado.
Vuelvo al punto, bueno, entonces el mito más importante al que yo me enfrento todos los días es que el paciente crea que las anemias por sí mismas van a transformarse en una leucemia. Esto no es así. En realidad, como lo mencionábamos anteriormente, sí, la anemia más común es aquella en la que tú pierdes hierro por alguna causa. La causa más común es el sangrado en las mujeres, menstrual, en los hombres el sangrado del tubo digestivo. También, obviamente, por una mala alimentación. Si desde pequeños estamos acostumbrados a comer mal, a comer desbalanceadamente, por supuesto que podemos tener un bajo aporte de hierro. Ahora, el hierro no es la única causa, también por deficiencia de ácido fólico, de folatos, de vitamina B12, entre otras. Hay anemias, platicábamos, que también se suscitan derivado de que el sistema inmunológico, que está diseñado para protegernos, está diseñado para responder ante las adversidades, pues de pronto nos empieza a reconocer como extraños y puede reconocer como extraños a nuestros glóbulos rojos, y entonces hay anemias autoinmunes. ¿Por qué autoinmunes? Porque estamos produciendo anticuerpos contra nuestros propios glóbulos rojos. Pero hay otro tipo de anemias, que también fue una de las preguntas que nos estuvieron haciendo en redes sociales, y dicen, doctora, ¿pero existen anemias que se puedan heredar? Efectivamente, hay anemias que se pueden heredar de padres a hijos. Puede ser que uno solo de los papás tenga el problema, ambos papás tengan el problema, y entonces la manifestación de la enfermedad puede ser que sea solo un portador de la enfermedad o tener la enfermedad manifiesta. La más común en la zona sur de Tamaulipas, bueno, en lo que abarca la Huasteca, porque en realidad tenemos muchos pacientes que vienen de San Luis, del norte de Veracruz y aquí en el sur del estado, es la talasemia. Okay. La talasemia es una anemia hereditaria en donde el glóbulo rojo pues contiene en el 90% de su cuerpecito la molécula que se llama hemoglobina, que dijimos que es el parámetro que utilizamos porque lo medimos para decir si tenemos anemia o no. Claro. Entonces la hemoglobina es una proteína que está encargada de transportar el oxígeno en nuestro cuerpo. Por eso los glóbulos rojos son irreemplazables, son una célula maravillosa. Siempre se lo digo a mis alumnos, le digo, hay cuestiones religiosas, ¿verdad?, que se oponen a las transfusiones, pero definitivamente el glóbulo rojo no, como ninguno. Es capaz de transportar el oxígeno a todo tu sistema. Por eso la importancia de tener buena cantidad de hemoglobina en tus glóbulos rojos. Bueno, volviendo a la talasemia, la hemoglobina es una proteína que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta de aminoácidos que a su vez forman polipéptidos, y bueno, para no meternos muy al fondo, se hereda algún problema en alguna de esas cadenas, puede ser en la cadena alfa o en la cadena beta, y entonces existe la talasemia alfa y la talasemia beta. La más común es la talasemia beta. Ahora, viene lo interesante. Muchas veces el comportamiento en la biometría hemática que nosotros detectamos, esta talasemia, así como la deficiencia de hierro, dan un patrón muy similar, que es hemoglobina baja, el volumen globular medio, que es uno de los parámetros que mide la biometría hemática, que nos habla del tamaño del eritrocito, generalmente son glóbulos rojos o eritrocitos pequeños, y también la hemoglobina corpuscular media, que nos mide la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo, pues también es pequeño. Entonces, ambas son anemias que dan glóbulos rojos pequeños y pálidos. Entonces, a lo mejor al ver la biometría dices, pues es una deficiencia de hierro. Y entonces tenemos pacientitos que desde muy pequeños les detectan anemia con glóbulos rojos pequeños, pálidos, y entonces les están tratando con hierro constantemente y nunca mejoran. Entonces es ahí donde tenemos que, pues sobre todo los que nos dedicamos a la docencia y también pues cuando tenemos contacto con nuestros demás colegas, recordarles que sí, efectivamente existen las anemias hereditarias, una de ellas las talasemias, y que el comportamiento de la biometría puede ser muy similar a la deficiencia de hierro, claro, que es la más común en el mundo, y entonces vale la pena, ¿verdad?, ahí profundizar un poquito más en el estudio y ver al hematólogo. Las talasemias no son las únicas, hay otras anemias hereditarias que también son muy comunes, porque al fin y al cabo Tampico es puerto, y al ser puerto pues tenemos una población flotante que se ha mezclado, somos una población ya muy mestiza, y bueno, pues tenemos componentes de otras razas, ¿verdad?, en el puerto y en nuestro país, de forma que también hay otras anemias hereditarias como la anemia drepanocítica o de células falciformes, en donde hay una mutación en uno de los aminoácidos de esas cadenas de la hemoglobina
que es una anemia también pues difícil de diagnosticar. Generalmente se diagnostica desde pequeños, pero a veces nos ha tocado a adultos, y yo recientemente acabo de ver 2 pacientes de la Huasteca, precisamente de allá de Huejutla, en donde siempre habían sido catalogados como una anemia por deficiencia de hierro, nunca mejoraron, y hasta su adultez ahorita vamos dando con el diagnóstico y tienen una anemia drepanocítica. ¿Y este tipo de anemias que son hereditarias, doctora, tienen un tratamiento o son curables? ¿No? ¿Cómo es la vida de un paciente? Bueno, sin duda depende también pues de la manifestación clínica. Decíamos que cuando tú ya tienes una manifestación completa de la enfermedad, es decir, ambos padres te transmitieron, ¿verdad?, el defecto genético, pues tu manifestación clínica puede ser moderada a severa. Generalmente desde pequeñitos son niños con anemias bastante intensas, puede haber crecimiento del hígado, crecimiento del vaso, asociado a que se intenta por parte de la médula ósea de la fábrica tratar de estar produciendo glóbulos rojos, ¿verdad?, para compensar estos glóbulos rojos que tienen una hemoglobina que está mal hecha. Claro. Y al estar mal hecha, esos glóbulos rojos se destruyen más fácilmente. No viven en nuestro organismo lo que viviría un glóbulo rojo normal, que es entre 90 y 120 días. Entonces, estos pacientitos suelen tener anemias bastante pronunciadas desde pequeños, pero les vuelvo a repetir, hay veces que en la adultez es donde damos con el diagnóstico. ¿Son curables? No. Pueden ser tratables en el aspecto de mantener los niveles de anemia, siempre van a tener un cierto nivel de anemia que les permite ser funcionales e incluso alcanzar su vida adulta y tener, ¿verdad?, una vida prácticamente normal, pero esa base de ácido fólico principalmente, porque es el nutriente que más rápido se termina en la médula ósea. Sin embargo, los casos más severos son pacientes pequeños que desde pequeños son enviados a otro tipo de tratamientos, como pudiera ser el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o el conocido trasplante de médula ósea. De médula ósea. Yo creo que aquí lo más importante y hacer como la reflexión con nuestro auditorio es acudir a un especialista. Una vez que tenemos un diagnóstico, pues si vemos que no tenemos una mejoría, siempre revisar una segunda opinión será muy importante. Y bueno, la verdad es que el tema es muy interesante, doctora, pero nos gustaría que nos dijera dónde la podemos encontrar para que todos aquellos que dicen, bueno, necesito visitar a la doctora, la puedan encontrar. Claro que sí, estamos listos y muy gustosos para poderlos atender en Clínica COEM, que es el Centro Oncológico y de Especialidades Médicas, ubicado en la Avenida Hidalgo 6706 en la Colonia Arenal, muy cerca del aeropuerto. Ahí estamos para servirles. Y como último, el bonus del día, doctora, ¿qué opina de que tomemos ácido fólico como suplemento o complemento? Porque está muy pues en tendencia de que solo las embarazadas, pero ¿qué opina del resto de la población? Lo platicábamos en la charla anterior, incluso los suplementos que se consideran, ¿verdad?, como los multivitamínicos, si no están debidamente supervisados o si no hay una valoración mediante el check-up que nos diga si lo necesitamos o no, pudieran jugarnos el score en contra. Entonces, yo les recomiendo, porque, por ejemplo, hablando del ácido fólico en particular, los requerimientos de una mujer en edad reproductiva son muy diferentes al requerimiento de una embarazada y muy diferentes en la edad geriátrica o en cuando son muy pequeñitos. Entonces, asesórense. Hablando del ácido fólico que usábamos para las anemias que acabamos de mencionar, la mayoría de los multivitamínicos traen una dosis muy pequeña de ácido fólico que generalmente va a suplir, digamos, a la gran mayoría, pero no a los pacientes que son portadores de ese tipo de anemia, en donde el tratamiento con el ácido fólico debe ser en dosis muy altas. Más altas. Pues bueno, si usted también quiere más información, recuerde poder acudir a una valoración y consulta con la doctora. Gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora, un placer. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con más de Salud Total.